Ahora, el Señor Jesús habrá pasado también por ese sufrimiento. Él podrá entender lo que es perder a alguien. Si su Padre Dios nunca va a morir y Él no tuvo hijos físicos, ¿cómo podemos hacer eso? Reconocer que Él sí sufrió pérdida en tiempo de su ministerio. Y lo cierto es que sí lo sufrió. Y vamos a ver, yo le invito a que busquen Juan capítulo 11. Y es una historia muy conocida porque tiene que ver con un milagro maravilloso que el Señor Jesús hizo. Quizás el milagro más famoso de todos, por lo menos entre la gente que vivía allí alrededor de Él. Un milagro increíble. Ahí en Juan capítulo 11, comenzando en el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días que su amigo Lázaro ya estaba muerto, estaba enterrado. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, las hermanas de Lázaro y muy amigas de Cristo, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Lo primero que podemos ver aquí con relación a una pérdida de estas 2 mujeres que perdieron a su hermano Lázaro es reconocer el poder del Señor en su vida, que si Él hubiese estado presente, su hermano no hubiera muerto, si hubieses estado aquí. Eso es fe en el poder del Señor. También dijo en el versículo 22, sé que todo lo que pidieres a Dios será hecho. Quiere decir que en medio de su dolor están confiando completamente en el poder de Dios. Hermano, eso es una manera real de la cual cualquiera de nosotros puede aprender de cómo enfrentar el sufrimiento de una pérdida. Ellas están confiando y poniendo los ojos en Cristo. Si hubieras estado aquí, lo que tú pidas, Dios lo hará. Están quitando los ojos a su dolor para ponerlos en Jesucristo. Vamos a decir que esa es una práctica que debiera ser normal en la vida de los cristianos. ¿Por qué Marta y María hicieron eso? Porque ellas conocían a Cristo. Ellas también eran muy amigas de Cristo. Cristo posaba en su casa cuando visitaba Betania. Quiere decir que era algo de su intimidad, de su conocimiento. Estaban poniendo los ojos en Él. Hermanos, cualquier problema que nosotros tengamos, cuando los ojos están puestos en nuestra amargura, en nuestro sufrimiento, en nuestro pesar, y no los ponemos en Jesucristo, lo que hacemos es que esa amargura crece. Como que nos cogemos lástima a nosotros mismos. Como que nos creemos que el dolor nuestro es el mayor que cualquier otra persona, sin reconocer que otros también han pasado por ese problema o peores. ¿Qué hicieron ellas? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Poner los ojos en Cristo. Saber que Él tiene poder. Y tiene poder, claro que sí, para levantar a un muerto. Pero tiene poder para traer consuelo. Tiene poder para estar presente cuando ya todos nos han dado la espalda. Cuando nadie nos comprende nuestro dolor, Cristo puede comprendernos. Él puede estar ahí. Y ahí es donde hay que poner los ojos. Ahí es donde hay que poner nuestro pensamiento. No en lo que nos ha pasado, sino en el Dios maravilloso y en el Jesús que tenemos. Si hubieras estado aquí, lo que tú pidas al Padre está resuelto. Y en ese momento, y por eso generalmente en mensajes así, cuando alguien muere, trato de concentrarme en que la familia, porque en fin de cuentas la persona falleció, pero que esa familia busque refugio en Jesucristo, busque refugio en su palabra, busque refugio en sus promesas. Y fíjense como el Señor le dice: tu hermano resucitará. Y claro, iba a resucitar solamente un ratico después. Ellas no lo sabían, pero está hablando de algo lleno de esperanza y de paz en el futuro. El presente es duro, el presente puede ser lastimoso, nos lastima, nos hiere. Hemos perdido a alguien querido, estamos en el dolor, pero el cristiano debe tener la mirada puesta en algo más, en algo por venir y que siempre es bueno.
Recuerdo cuando estaba cortando caña en mi país, en las escuelas del campo, aquella que tenía que ir obligado, y estábamos bajo el sol de la cubita, cortando caña. Ay, una matica con una hamaca a la sombra. Eso es lo que me esperaba cuando salía de allí del campo. Mi mente puesta en lo que iba a venir después. Hermanos, no importa lo que estemos pasando, el cristiano puede poner los ojos en algo por venir que siempre es bueno. Siempre es positivo. Esa es la esperanza del cristiano que el mundo no tiene. Y ahí tiene que estar la diferencia. La diferencia no es que nos duela menos perder un familiar, nos duele igual o peor. No está en el dolor que sintamos, en cómo reaccionamos al dolor, lo que hace la diferencia en el cristiano. Y lo que hace la diferencia del cristiano en medio de su dolor es que tiene dónde poner los ojos y poner los ojos en algo futuro, maravilloso, que viene de parte de un Dios poderoso. Y puesto los ojos en esa esperanza, una esperanza real, que pasa en este presente difícil, doloroso, en el cual estamos sufriendo. Hay paz. La tormenta es posible que no se vaya, pero en medio de la tormenta que tenemos, paz. Paz interior. Y estas mujeres en medio de su situación están reconociendo eso. Ahora, ¿cómo el Señor reaccionó Él? Ya vimos cómo reaccionaron ellas. ¿Cómo reaccionó Él? Vamos a ver los versículos ahí 25 al 27. Seguimos en Lucas 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué palabras, ¿no? Para alguien que está sufriendo una pérdida de alguien muy cercano. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Así que el Señor, dándole consuelo en medio de su dolor, está poniendo los ojos en la vida eterna, en algo maravilloso que está por venir, algo que está asegurado. Esta vida física no está asegurada. No sabe qué nos va a pasar mañana. No sabe qué nos va a pasar cuando estemos por la 285, o por la 85, o por la 316. No sabemos. Quiere decir que no hay ninguna seguridad de que vamos a llegar al lugar donde vamos a ir. ¿Verdad que sí? Esa es la verdad. Así es esta vida. No sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. Pero hay una cosa que podemos saber con toda seguridad, que es lo que el Señor está aquí diciendo. El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. No morirá eternamente. En eso sí podemos estar seguros. Por consiguiente, como hijos de Dios, como cristianos, nuestra esperanza y nuestra fe está basada en esas palabras de Cristo. Y si es palabra de Cristo, es palabra de Dios. Y si está en esa Biblia, es palabra de Dios y tengo fe en eso y lo creo. Y esa es la esperanza, que en medio de cualquier circunstancia, incluyendo la pérdida de un ser querido, incluyendo lo más cercano, eran 3 hermanos que vivían juntos, la pérdida de ese ser más cercano de todos, el Señor traerá consuelo. Así que no está de más que nosotros, para ayudar a una persona en dolor, le hablemos de la esperanza de la vida eterna que hay en Jesucristo, para que ponga sus ojos en algo más allá que esta vida donde no hay nada seguro, poniendo la fe en algo donde todo está seguro. Amén. Yo recuerdo en mi país por mucho tiempo, creo que todavía, estaba prohibido predicar en público. Quiero decir, público fuera de la iglesia. Tú no podías pararte en un parque a predicar ni nada de eso. Pero, ¿sabes? Fui testigo de muchas predicaciones públicas y nunca pudieron evitarlo. ¿Saben dónde era? En los cementerios. En los cementerios. Pedían al pastor que despidiera el duelo. Y ahí se paraba, predicaba con llamamiento y todo. Lo único que no se recogía ofrendas ni se cantaba música especial. Pero se predicaba porque era la oportunidad de que libremente, en un aire público, se pudiera predicar el Evangelio. Hermanos, no es solamente el hecho de aprovechar la oportunidad, es el hecho de que en ese mensaje está la esperanza. En ese mensaje está la paz. En saber que en Cristo
los muertos en Cristo tienen vida eterna y que podemos mirar con ojos hacia ese consuelo. Y yo sé que se hace muy difícil cuando la persona que ha fallecido, aunque sea cercana a nuestra, nunca aceptó a Jesucristo. Y no tenemos, hay un signo de interrogación ahí donde estará. Y sabiendo que lo más probable es que no tuvo la vida eterna. Digo lo más probable porque, hermanos, jamás me atreveré a decir ese va para el infierno. ¿Por qué? Porque el corazón de una persona en el momento de partir solamente lo conoce Dios. Así que no puedo decir, no, yo no sé lo que pasó ahí. En apariencia, esa persona no está en la presencia de Dios por la vida que tuvo, porque, etcétera, etcétera. Pero qué difícil. Sin embargo, aún en esos momentos, para la persona que está viva, ese mensaje trae paz y confianza, saber que para ella hay vida eterna, hay consuelo, hay un futuro maravilloso cuando confía en el Señor. Y lógicamente, cuando estamos así delante de alguien que falleció y que sepamos nunca había aceptado a Jesucristo, yo personalmente trato de no hablar del tema porque es triste, es doloroso, y me enfoco en la persona que realmente está necesitando en ese momento la paz y la presencia del Señor en su vida. Ahora, el Señor, aparte de todo eso, aparte de lo que habló de la vida eterna, Él sí sintió el dolor. Y fíjense, para mí es un texto interesante, ¿ok? Comenzando en el versículo 28 hasta el 36. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. La conversación había sido con Marta, María se había quedado atrás, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la vieron y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y ahora viene el versículo más corto de la Biblia. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mira cómo le amaba. Bueno, en este texto hay varias cosas interesantes. En primer lugar, María está ahí arrodillada delante de Cristo llamándole Señor. Señor con mayúscula. Si la Biblia, el Nuevo Testamento hubiera estado escrito en hebreo, pero no fue escrita en hebreo, fue escrita en griego, la palabra que se hubiera usado ahí es Jehová. Quiere decir que el Señor, María le dijo al Señor, se arrodilló delante del Señor Jesús y le dijo, Jehová, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Así que aquí hay adoración, arrodillada delante del Señor, de Dios mismo, su segunda persona. Y aquí está reconociendo su poder y su grandeza. Donde está el poder de Dios, donde está Dios mismo, no hay muerte, hay vida. Aquí sí que está declarando con sus labios lo que ella creía en su corazón. Estaba delante de Dios, estaba delante del Señor, estaba delante de Jehová. Ahora usa las mismas palabras. Quiere decir que está reconociendo que si el Señor estuviera ahí no hubiera muerto, que es el poder tuyo es tan grande que hubiera impedido que el Señor muriera. Ahora, aquí una palabra interesante. Yo leyendo el texto, cuando vemos que el Señor Jesús llora, aparentemente no está llorando porque Lázaro murió. Es lo que yo veo el texto así. Para mí no tiene sentido que él llorara porque Lázaro se murió si sabe que a los 10 minutos lo va a resucitar. ¿Por qué llora? Bueno, dice el texto que cuando vio a María llorando, cuando vio a la gente llorando, él se conmovió y lloró. Quiere decir que lo que le llevó a él al llanto fue unirse al dolor de la gente que tenía dolor. Esa fue la forma en que él
se acercó a personas que sufrían a hacer suyo el dolor que los otros están sintiendo y se unió a ese llanto. Y eso me recuerda a mí de nuevo una vez más el Señor compasivo, amoroso y maravilloso que tenemos. Él no tiene por qué llorar, pero cuando me ve a mí llorando, Él está llorando conmigo. Él está a mi lado. Cuando estoy gozoso, Él siempre tiene gozo, pero tiene un gozo especial porque está conmigo. Ese es el Señor que yo tengo, ese es el Señor que tú tienes. El Señor en el cual podemos confiar, sabiendo que no solamente nos va a comprender, sino que va a participar con nosotros de nuestro problema, de nuestro dolor, de nuestra angustia. Hermanos, el único que realmente ha sufrido total y completa soledad fue el mismo Señor Jesucristo, cuando el Padre lo abandonó en la cruz. Pero ninguno de nosotros que está aquí presente puede decir que amando al Señor, el Señor lo abandonó. El Señor siempre va a estar contigo. Y no solamente va a estar contigo, va a sentir tu dolor y va a llorar contigo. Va a estar contigo, va a estar con nosotros. Qué lindo es saber eso. Saber que ese Señor nos comprende, pero participa con nosotros. Pero al mismo tiempo, hermanos, creo que esa es la enseñanza para los que somos parte de la iglesia, para los que queremos ministrar a otros. Esto es una gran enseñanza. Hay momentos que los sermones sobran, porque no es hora de escuchar sermones. Hay momentos que lo que hace falta es alguien con uno que sea capaz de comprendernos y estar con nosotros. No que nos venga a decir nada, sino que esté a mi lado y comparta mis lágrimas y comparta conmigo, con su presencia con nosotros. Pero cuánto más si es alguien que nosotros sabemos que realmente está sintiendo lo que nosotros sentimos. Esta ilustración la leí y este es un pastor, se llama Jill Kroska, y él contaba las experiencias cuando él estuvo trabajando como misionero en Croacia durante la guerra civil, donde hubo tantos miles de muertos allí. Dice que en un momento él estaba dando un seminario tratando de ayudar a mujeres que habían perdido a sus hijos y a sus esposos allí. Ellas habían perdido todo. Y él no sabía realmente de qué les iba a predicar. Había hecho su mensaje, pero estando ahí decía, no sé qué decirle a estas mujeres. Yo nunca he perdido un hijo, yo no tengo ni idea de lo que están pasando. Además soy hombre. Así que no sé lo que es una madre perder un hijo. Pero en medio de esto, dice, dejó a un lado las notas del mensaje y comenzó solamente a hablar de los dolores que pasó Jesucristo. De cómo Él fue abandonado en la cruz. De cómo Él sufrió la incomprensión, la traición, cómo fue vejado. Y Él dijo, muchas de ustedes han pasado también muchas pruebas terribles, pero ustedes no han tenido otra opción. Pero Cristo lo hizo voluntariamente por amor a ustedes. Así que ninguno de nosotros busca el sufrimiento. Jesucristo buscó el sufrimiento. Jesucristo lo hizo por amor a nosotros. Y Él les dijo a ellas, y lo leo textualmente, Él es el único que realmente entiende. Posiblemente yo no les pueda entender su dolor, pero Él sí puede porque Él sufrió y las puede entender. Así que todo esto que pasó el Señor Jesús en vida tiene que ser para nosotros la paz y el consuelo de que ese Señor que tenemos, ese Señor que nos acompaña, ese Señor que está a nuestro lado, con el cual podemos hablar en la oración y del cual podemos escuchar en su palabra, es un Dios, un Señor que nos comprende. Él sabe lo que estamos pasando y está unido a nosotros. El asunto es tener fe y creerle que realmente Él está ahí, que no nos ha abandonado, que sí está a nuestro lado. Eso es parte de la fe. Y Él habló de vida, versículo 37 al 44. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima.
Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde habían puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y he aquí el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. La gloria del Señor se manifestó en medio del dolor. Ahora, realmente yo no conozco un caso en que, quizás alguno de ustedes sí, porque el Señor tiene poder para hacerlo. Así que no digo que no sea posible. Claro que es posible que el Señor, ya después que la persona esté muerta, venga y lo levante. Yo no he conocido ninguno. Pero sí déjeme decirle esto. La misión nuestra no es yendo de funeraria levantando muertos. Pero la misión nuestra es yendo a los lugares con dolor, declarando que hay un Dios poderoso que tiene poder para hacer lo que Él quiere. Y Él sí tiene todo el poder para una persona que está muerta espiritualmente, resucitar para nueva vida en Jesucristo. Él puede para una persona que esté sumida en lo más profundo del dolor, del sufrimiento, la desesperanza, de la soledad, y levantar a esa persona de esa condición, llenarla de paz y de esperanza para el resto de su vida y vida eterna por la eternidad. Él tiene poder para hacer eso. Creo que Él levantó a un muerto que estaba ya medio podrido. Y creo que Él me levantó a mí y me dio vida nueva. Creo que Él tiene poder para levantar a cualquiera de cualquier condición y levantarlo espiritualmente, en fortaleza, en paz. En medio de cualquier circunstancia, el Señor lo hizo y lo sigue haciendo. Y muchos de nosotros pueden decir conmigo, lo hizo. Cuando en medio del dolor, cuando en medio de la tristeza, sentí su paz. Algo que he escuchado tantas veces de hermanos que han perdido seres queridos, hermanos en Cristo. Lo he oído tantas veces y es una expresión así como esta. No entiendo la paz que tengo. Es un milagro. Algunos me han dicho cuando perdí a un ser querido que no era cristiano, que yo fue el desbarate. Ahora en Cristo Jesús tengo el mismo dolor, pero qué extraño, tengo paz. No es extraño, es que tú estabas lejos del Señor y ahora estás cerca del Señor. El Señor no era tu Padre y ahora sí es tu Padre en Cristo Jesús. Y cuando somos hijos de Dios y estamos en su familia, Él no nos va a abandonar, hermanos. Él va a estar ahí con nosotros. Esa es la experiencia de Jesús. Ahora, ¿habrá alguien en vida que también haya sufrido tanto y tuvo una experiencia gloriosa en medio del sufrimiento? No sé si qué están pensando ustedes, pero enseguida que hablamos de sufrimiento, ¿de quién nos acordamos? De Job. Job, yo quisiera decir, es el hombre que más ha sufrido. Todo el libro de Job es casi un lamento. Es un libro un poco trágico, ¿verdad? Bastante trágico. Pero lo que me gusta del libro de Job es su final. El final de ese libro. Vamos al libro de Job rapidito para acordarnos lo que pasó a este hombre y cómo en la práctica la vida y la presencia de Dios hace la gran diferencia. Vamos a Job capítulo 1 y después vamos al final del libro para recordar la historia. Job 1 comenzando en el 13. Y un día aconteció que sus hijos, hablando de Job, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darle la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que le dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia.
Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas, esta es la parte más difícil, ¿no? Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Habrá alguien aquí que habrá pasado un poquito, un poquito de lo que pasó a Job? Bueno, quizás un poquito sí. Pero yo dudo que alguno de nosotros haya tenido tantas malas noticias el mismo día. A pesar de que generalmente usamos la expresión las malas noticias no vienen juntas, ¿verdad que sí? Eso quizás nos ha pasado, que vienen más de una mala noticia al mismo tiempo. Pero oiga, tantas malas noticias, eso fue terrible. ¿Cuál fue la experiencia de Job? ¿Qué lo mantuvo? ¿Cuál fue su respuesta? Ahí mismo, capítulo 1, versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Muchas personas culpan a Dios de todos los males, sobre todo si les pasan a ellos, ¿verdad? Y cuando veo a alguien así, yo digo, ¿y tú eres mejor que otros para que a otros les pase y a ti no? Porque lo cierto es que cosas terribles están pasando en este mundo todos los días, en todo momento. Todo momento, en este mundo de pecado, de injusticia y de maldad, cosas malas le están pasando a la gente en todo tiempo y en todo momento. Pero ¿qué pasa? Que un día nos toca a nosotros. Un día nos toca a nosotros el dolor. Y tristemente muchos reaccionan, Dios, ¿dónde está? ¿Por qué me pasó esto a mí? Y quizás nos comparamos con otra gente. Mira el vecino mío que no va a la iglesia. Tú mira la salud que tiene. Yo que voy a la iglesia siempre estoy enfermo. Y qué sé yo, buscamos mil excusas y mil cosas para echar la culpa a Dios. Pero en este caso, lo que hizo fue adorar al Señor. Ponerse en las manos del Señor. Y en eso encuentra paz. Y no solamente vino esta prueba de parte de cosas terribles que pasaron a su familia, sino que fue incomprendido. Fíjense, vamos al capítulo 2, versículo 9. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Eso fue cuando, a pesar de todo esto, tuvo problemas de salud también, porque hasta ese momento él estaba bien de salud. Después le cayó una sarna, dice, que estaba lleno de sarna el cuerpo entero. Tenía que rasparse con una teja. Y cuando estaba en medio de esa crisis, ya le había pasado todo a su familia, a sus bienes materiales, nada más que le quedaba su salud y ahora también pierde su salud. Y la mujer lo ve y dice, mijo, maldice a Dios y muérete, tú que tienes una maldición arriba. Tú mantienes tu integridad, todavía tú estás alabando a Dios. Pero, hermanos, él no perdió su esperanza. Y esa actitud, hermanos, trae paz, aún en medio de la promesa de los problemas más difíciles. Job 19, 25 al 27. Y una de las partes más lindas del libro de Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Al cual veré por mí mismo. Y mis ojos lo verán. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Así que en medio de todo ese sufrimiento, hermanos, la lista ya saben que es larga, ¿verdad? Problema tras problema, incomprensión, la mujer, mejor no haber tenido mujer que si tenía una mujer como esa. Todo eso estaba pasando. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Me está pasando todo esto, pero mi Redentor vive. Yo sé que se levantará. Yo sé que he de ver a Dios. Aún en este cuerpo, mi esperanza está puesta más allá de los dolores de esta vida. Mi Dios es más allá que todo esto que tenga que sufrir en este mundo o en esta vida. Hermanos, siendo prácticos, ¿qué cosa es la vida de una persona comparada con la eternidad? No es nada, es un soplo. Se lo digo ya que los 68 años que vienen para arriba de mí
No sé cuándo se fueron. Yo pensé que yo el otro día era un niño. De verdad. El tiempo vuela. El tiempo es así. Y en esta vida tenemos que pensar en algo objetivo. No se trata de pensar en mentiras y en musarañas. Se trata de ser objetivo, de ver las cosas como son. ¿Dios es real, sí o no? Sí. ¿Su palabra es real, sí o no? Sí. Ser objetivo es creer esa palabra. Por consiguiente, lo que Dios pasa en esta vida, por difícil que sea, no me alegra, no me pongo contento porque se me muera un hijo, no me pongo contento porque pierde el trabajo, porque me enferme. Nada de eso me da alegría. Pero mis ojos no están puestos en ese problema, mis ojos están puestos en un Cristo poderoso, en el futuro, en sus promesas que siempre estarán ahí. Siempre estarán ahí. Porque después que pasa la tormenta, hermanos, esa es la parte especial del cristiano. Cuando una persona sin Cristo pasa la terrible tormenta de la pérdida de un ser querido o cualquier tragedia, lo que queda después, amargura y raíz de amargura. Recuerdo, creo que les contesto ya, pero posiblemente hace tantos años que se las he olvidado. Pero estando haciendo yo un proyecto de grado, estudiando arquitectura, nos mandaron a hacer un proyecto de un asilo de ancianos y nos mandaron visitar varios asilos. Hermanos, los asilos que nosotros visitamos del gobierno, eso era deprimente. Personas amargadas. Hermanos, yo no vi una simple sonrisa. Vi gente, ancianos, maldiciendo a Dios. Salíamos de allí, los que estábamos en el proyecto, más deprimidos que otra cosa. Por el hecho de lo que hayan pasado en su vida y estaban ahora allí en aquellos asilos, aquella amargura no había pasado, aquella amargura se había incrementado. Esos ancianos vivían llenos de amargura y veían su vida como un calvario terrible. Y yo les dije, vamos a ir a otro asilo que yo conozco. Y él sabe de qué yo le estoy hablando. El asilo bautista, hogar bautista de ancianos. Y cuando llegamos allí, sonrisas. Eran viejitos igual, estaban enfermos igual, estaban en un asilo igual, pero aquellos viejitos tenían a Cristo. Y los problemas que habían tenido en su vida eran pasados, porque sus ojos estaban puestos en Jesucristo. Y ahí hay paz y hay confianza. Lo lindo del cristiano, hermanos, no es que disfrutemos el dolor, ni disfrutemos, mucho menos que se nos muera un familiar. Dios nos libre de decir que el cristiano tiene que disfrutar el dolor. Eso no es normal. Nadie disfruta el dolor. Pero cuando pasa la experiencia, hay gloria a Dios, porque en medio del dolor podemos decir, Jesucristo estuvo conmigo. Él me entendió. Él no me abandonó. Él estuvo ahí. Y tenemos, hermanos, algo muy importante. Un testimonio que contar. Un testimonio que contar. Y una experiencia única. Fíjense cómo termina. Y por eso digo, el libro de Job es precioso, pero el final es lo más lindo. Capítulo 42, versículos 6. ¿Qué dice Job? Yo conozco. No es que nadie me lo contó. No es que lo leí en la Biblia. Yo lo experimenté. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo del sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía cuando estaba quejoso y estaba quejando de Dios. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, escuchen esto, hermanos. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Cuándo? Cuando sufrió el dolor, cuando lo perdió todo, cuando perdió su salud, cuando la mujer le dijo lo que le dijo. En medio de todo eso, hubo alguien que no le falló, porque los amigos que fueron a consolarlo, lo que fueron fue hundirlo más todavía. Ningún amigo lo ayudó.
Y tenían buena intención. Si leemos el libro completo, los amigos de Job tenían buena intención. Ninguno lo ayudó, realmente. Pero ¿qué pasó? Dios sí lo ayudó. Dios le comprendió. Y ahora, de oída te había oídos, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que, hermanos, para el cristiano, la experiencia aún de la pérdida de un ser querido, cuando lo hacemos en la perspectiva de un hijo de Dios, podemos reconocer que en medio de esa experiencia no solamente vamos a ver a Dios o hemos visto a Dios, sino que el Señor nos va a usar de una manera especial. Que si no hubiéramos pasado esa prueba, no nos iba a usar de esa manera. Y ustedes saben de qué yo estoy hablando. Es muy difícil a una madre que ha perdido un hijo acercarse a ella, a no ser que usted también haya perdido un hijo. Pero cuando usted ha tenido esa experiencia, las cosas cambian, ¿verdad que sí? Porque usted puede decir, yo sé lo que tú estás pasando. Y a mí el Señor no me falló. El Señor estuvo conmigo y también puede estar contigo. Lo que tienes que hacer es lo mismo que hice yo, y es confiar en Él, esperar en Él, poner a Jesucristo como mi Salvador personal, aceptarlo en mi vida, y entrando en la familia de Dios, ese Dios no te va a abandonar. Pase lo que pase, estés enfermo, estés saludable, tengas dinero, tengas pobreza, tengas lo que tengas o no tengas lo que tengas, el Señor va a estar contigo. Ahora mis ojos te ven, porque es en el nombre de un Señor que te conoce. Termino con esta ilustración. Y este autor escribió un libro que se llama La historia antes de la historia. Y él cuenta una experiencia personal que él, cuando ya a punto de graduarse de high school, como hicieron los muchachos de hoy, su papá murió. Y él era una persona muy allegada a su padre. Él era recién convertido. Recién había aceptado a Jesucristo. Y en el funeral estaba esperando que Dios lo calmara de alguna manera, pero no sentía nada. Ni la música, ni el mensaje, nada. Y decía, Señor, yo necesito paz. Pero al final, cuando vienen las personas y los saludan a uno, ahí estaba alguien muy especial, una amiga de él que se llamaba Kim. Kim había perdido a su papá solamente hacía 2 semanas. ¿Qué hizo Kim? Solamente lo abrazó y lloró con él. Y dice, yo sentí en ese momento la paz de alguien que me comprende y está conmigo. Y ahí tuve paz. Hermanos, el Señor Jesús, que se encarnó para morir en la cruz por nuestros pecados, vivió esta vida y sufrió lo que usted no se puede imaginar. Él nos comprende. Lo que tenemos que hacer es dejarnos abrazar por Él, acercarnos a Él en oración, poner delante de Él nuestra vida, nuestros problemas, confiar en Él como lo hizo Job. Y yo les prometo a ustedes en el nombre del Señor que vamos a tener la misma experiencia de poder decir, de oídas te había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Tú no me abandonaste en medio de la crisis. Y la única manera de saber eso es pasando una crisis. ¿Cómo tú puedes decir, Dios está conmigo en el dolor? ¿Tú has tenido dolor? No, yo no he tenido dolor. ¿Cómo tú sabes que Dios está contigo en el dolor? Tienes que tener dolor. Tienes que tener pérdida. Tienes que sufrir. Eso es parte de la vida. Pero cuando damos el paso correcto en el espíritu correcto, para la gloria de Dios, cosas lindas ocurren en nuestra vida y a las personas que están a nuestro alrededor. Qué preciosa y qué linda es la palabra de Dios para nosotros. Padre Santo, te doy tantas gracias por la bendición de tenerte. Sabemos que en esta vida, en este mundo hay aflicción, pero tú venciste este mundo. Tú venciste aún la muerte. Tú te levantaste de la muerte. Y tú pasaste, tú sufriste, tú lloraste. Y tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro hermano, tú eres nuestro amigo. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener fe. Fe para creerte. Fe para probar que tú eres algo real en nuestra vida. Y acercarnos a ti en oración, en tu palabra, en un discipulado comprometido, en un servicio activo y cerca de ti, Señor. Las experiencias difíciles que estemos pasando, sean de la familia, sean de la salud, sean de lo que sea,
tú te vas a glorificar en nuestras vidas y en medio de cualquier tormenta tendremos paz, porque tendremos tu paz, porque te tendremos a ti. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.